La frase no fue dicha con rabia. Tampoco con desprecio abierto. Fue peor. No exageremos, dijo. Al final, tú solo eres el tipo de sistemas. Lo dijo sin levantar la vista de la tableta, deslizando gráficos con el dedo como si yo fuera parte del mobiliario. La palabra solo quedó flotando en el aire, pesada, definitiva. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el reflejo de las luces del techo sobre la mesa de vidrio. 12 años trabajando ahí y, en ese instante, sentí que mi existencia profesional se comprimía en una sola etiqueta. El tipo de sistemas. Me llamo Marcos Vidal, tengo 37 años, y esto ocurrió hace poco más de medio año. A veces todavía me despierto de madrugada recordando ese momento exacto. El tono neutro, la seguridad con la que lo dijo, la certeza absoluta de que yo no era esencial. Lo curioso es que, si me lo hubiera dicho años antes, quizá lo habría aceptado. Habría asentido, tragado saliva y seguido trabajando. Pero para entonces ya no era el mismo. Y él no tenía ni idea de quién era yo realmente. Cuando entré a Helix Group, la empresa no era nada especial. 80 empleados. Un edificio reciclado en las afueras de Tecoume, cerca de los almacenes y de una vía de tren que hacía temblar las ventanas cada vez que pasaba un convoy. Era uno de esos lugares donde el café siempre sabía a quemado y nadie esperaba quedarse más de 2 años. Yo tenía 28. Recién graduado en Ingeniería Informática por la Universidad Estatal, con una deuda estudiantil que me perseguía como una sombra y una necesidad urgente de estabilidad. Helix me ofreció $50,000 al año y seguro médico básico. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi puesto, analista junior de sistemas. En la práctica, significaba arreglar todo lo que nadie más quería tocar. La infraestructura de Helix giraba alrededor de una plataforma interna llamada CoreMatrix. Era un software heredado de finales de los 90, modificado tantas veces que nadie recordaba su diseño original. Controlaba inventarios, facturación, seguimiento de proyectos, contratos, logística. Todo. Y fallaba constantemente. Se colgaba sin aviso. Corrompía datos. Necesitaba reinicios manuales que podían tardar horas. Había semanas en las que dormíamos con el portátil encendido por si acaso. Durante mis primeros 2 años, aprendí CoreMatrix línea por línea. No porque alguien me lo pidiera, sino porque si no lo hacía, la empresa se detenía. Aprendí a explicar a directores enfadados porque los informes desaparecían. Aprendí a reconstruir bases de datos desde copias incompletas. Aprendí a improvisar. Y también aprendí algo más importante. Nadie respetaba lo que no entendía. Para la mayoría, yo era el que arreglaba impresoras y reseteaba contraseñas. 5 años después, CoreMatrix provocó el desastre. Perdimos a Nolan Fratt, nuestro cliente más grande. 3 meses de datos críticos se corrompieron durante una actualización nocturna. Millones en contratos evaporados en una madrugada. La reunión de emergencia fue tensa. El entonces director técnico, Luis Ortega, estaba rojo de ira. Este sistema nos está matando, dijo. O lo reemplazamos o estamos acabados. Se contrataron consultoras externas. 3. Presupuestos absurdos. Plazos de 2 y hasta 3 años. El consejo los rechazó todos. Demasiado caro. Demasiado lento. Demasiado arriesgado. Así que decidieron seguir igual. Yo no. Esa misma semana empecé a trabajar en algo propio. No se lo conté a nadie en la empresa. Ni siquiera a Elena, mi pareja en ese momento. Ella era enfermera, turnos largos, agotadores. Yo le decía que estaba cansado por el trabajo, pero no le decía que, cuando ella se iba a dormir, yo encendía el ordenador otra vez. Mi oficina en casa era pequeña, un escritorio barato, un equipo que armé pieza por pieza y 3 monitores que compré en oferta. Nada lujoso, pero era mío. Trabajé de noche, fines de semana, vacaciones. Aprendí lenguajes nuevos, frameworks que jamás había usado. Leí documentación hasta que las letras se mezclaban. Gasté dinero que no tenía en servidores, licencias, cursos. 18 meses. 18 meses en los que mi mundo se redujo a líneas de código, café frío y una idea obsesiva: hacerlo mejor. Elena empezó a odiarlo. Trabajas todo el día y llegas a casa para seguir trabajando, me dijo una noche. No estás aquí, Marcos. Yo le respondía siempre lo mismo. Esto es distinto. Esto es mío. Ella se fue en el mes 14. No la culpo. El día que terminé la primera versión estable, eran las 4 y pico de la madrugada.
Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme. El sistema funcionaba. Aprendía. Escalaba. Procesaba datos 10 veces más rápido que Core Matrix, sin errores. Me sentí vacío, y luego aliviado. Dormí casi 15 horas seguidas. Cuando finalmente se lo mostré a Luis, no lo podía creer. ¿Esto lo hiciste tú solo?, preguntó. En mi tiempo libre, respondí. Con mis recursos. La demo duró 1 hora. Métricas. Comparativas. Pruebas de estrés. Esto es mejor que cualquier cosa que nos ofrecieron, dijo. Mucho mejor. Al día siguiente me pidieron presentarlo al comité ejecutivo. Ahí empezó todo. La sala de juntas principal de Helix siempre me había intimidado un poco. No por el tamaño, sino por lo que representaba. Vidrio, madera pulida, una mesa demasiado larga para la cantidad real de decisiones importantes que se tomaban allí. Ese día entré con un portátil bajo el brazo y una carpeta impresa que había revisado tantas veces que ya no necesitaba leerla. Estaban todos. El CEO fundador, Julián Requena. La directora financiera, Marta Solís. 2 miembros del consejo. Y Luis, que me hizo un gesto de ánimo al sentarme. Conecté el portátil al proyector y empecé. No adorné nada. No vendí humo. Mostré números. Velocidad de procesamiento. Integridad de datos. Escalabilidad bajo carga. Simulaciones con datos reales de Helix. Core Matrix procesaba un lote complejo en 12 minutos. Mi sistema lo hacía en poco más de 3. Sin errores. Sin pérdidas. ¿Cuánto tiempo llevaría migrar?, preguntó Julián. 5 o 6 semanas, respondí. Está diseñado específicamente para nuestra infraestructura. Marta frunció el ceño. Las consultoras hablaban de años. Porque no conocían el sistema desde dentro, dije. Yo lo conozco mejor que nadie. Hubo silencio. Luego vino la pregunta inevitable. ¿Cuánto nos costaría? Respiré hondo. Saqué la carpeta. No es propiedad de Helix, dije con calma. Lo desarrollé completamente fuera de horario laboral, con mis propios recursos. Pero estoy dispuesto a licenciarlo. Marta levantó la vista de inmediato. ¿Licenciarlo? Sí. Conservo la propiedad intelectual y la patente. Helix obtiene una licencia de uso. Julián me observó largo rato antes de hablar. ¿Cuáles serían tus términos? Había ensayado esa respuesta durante meses, a las 2 o 3 de la mañana, mientras depuraba código. $50,000 anuales, dije. Ajuste por inflación. Yo mantengo el código, el soporte y las actualizaciones. Luis abrió los ojos como platos. Uno de los consejeros soltó una risa incrédula. Eso es, muy poco, dijo Julián finalmente. Asentí. No quiero aprovecharme. Solo quiero protección. Firmamos esa misma semana. Recibí un pequeño bono por la implementación. $1,000. Una placa de excelencia técnica. Yo había gastado casi 40,000 de mi bolsillo, pero no me importó. La cláusula clave estaba ahí. La licencia dependía de que mi relación laboral y mi compensación se mantuvieran en los términos acordados. Eso era mi seguro. La migración fue quirúrgica. Un viernes por la noche apagamos Core Matrix. Durante el fin de semana movimos absolutamente todo. El lunes, a las 8 de la mañana, los empleados llegaron, y nada explotó. No hubo llamadas desesperadas. No hubo tickets urgentes. No hubo gritos. El sistema simplemente funcionaba. En la primera semana, los tickets al soporte bajaron más de un 60%. En el primer trimestre, Helix empezó a aceptar proyectos que antes rechazaba por limitaciones técnicas. Los números hablaron solos. Primer año, ingresos casi duplicados. Segundo año, expansión. Tercer año, oficinas nuevas, más de 400 empleados. Me ascendieron a arquitecto senior de infraestructura. Mi sueldo subió, pero no tanto como cabría esperar. Aún así, estaba orgulloso. Había construido algo real. Algo sólido. Durante 4 años, todo fluyó. Hasta que Julián anunció su retiro. El consejo contrató a Eduardo Klein. MBA. 30 y pocos años. Experiencia en fondos de inversión. Su discurso era siempre el mismo. Eficiencia, optimización, rendimiento a corto plazo. La primera vez que hablamos fue en su despacho recién redecorado. Pósters motivacionales. Frases sobre disrupción. He estado revisando algunos acuerdos, me dijo. Especialmente el de tu sistema. ¿Qué hay que revisar? Pregunté. Pagamos mucho por algo que ya está hecho. Apreté la mandíbula.
Pagáis por mantenimiento, soporte y propiedad intelectual. Sonrió con condescendencia. Ya veremos. Un mes después me citaron a una reunión sin agenda. Sala pequeña. Sin ventanas. Cuando vi al abogado supe lo que venía. Los papeles eran claros. Recorte salarial del 28%. Bonos eliminados. Beneficios reducidos. Vacaciones recortadas. Es un ajuste al mercado, dijo la nueva CFO, leyendo como si fuera un guión. Yo construí el sistema que mantiene viva esta empresa, respondí. Eduardo se inclinó hacia adelante. Eso fue hace años. Hoy solo haces mantenimiento. Eres ti. No eres crítico para la misión. Ahí fue cuando entendí que había cruzado una línea. Firmé. No porque aceptara, porque sabía exactamente qué hacer después. Salí de esa sala con las manos temblando. No de miedo, de rabia contenida. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé mirando la pantalla apagada durante varios minutos. Pensé en las noches sin dormir, en el dinero gastado, en Elena marchándose con las maletas porque yo nunca estaba. Pensé en cada emergencia que había resuelto mientras otros dormían. Y pensé en una frase concreta del contrato. La licencia será válida únicamente mientras el licenciante mantenga una relación laboral activa en buena situación y bajo la estructura de compensación acordada. Saqué el móvil y llamé a Sergio. Necesito verte hoy, le dije. Es importante. No preguntó nada. Eso ya decía mucho. Nos encontramos en un café cerca de su despacho. Le conté todo, palabra por palabra. Sergio escuchó sin interrumpirme, con esa calma quirúrgica que solo tienen los abogados que saben cuando algo es grave. ¿Todavía tienes el contrato?, preguntó. Se lo mostré en el portátil. Lo leyó una vez. Luego otra. Sonrió. Marcos, acaban de romperlo. Sentí como si el aire se volviera más pesado. ¿Qué significa eso? Que puedes revocar la licencia inmediatamente. Legalmente. Sin discusión. Me quedé callado. Si lo haces, continuó, el sistema deja de funcionar. Todo. Facturación, operaciones, contratos. La empresa se paraliza. Eso destruiría a Elix. Sergio se apoyó en el respaldo. Eduardo tomó una decisión de negocio. Tú puedes tomar otra. Esa noche apenas dormí. Pensé en las 400 personas que trabajaban allí. Gente buena. Gente que no tenía culpa de nada. Pensé en Luis, que siempre me había apoyado. Pensé en mí mismo, firmando un recorte humillante mientras me decían que no era esencial. A las 7 de la mañana tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a ejecutar el contrato. Sergio redactó el aviso legal con precisión quirúrgica. Citó cláusulas. Fechas. Documentó el recorte salarial. Dejó todo blindado. A las 10:37 de la noche, pulsó enviar. Eduardo. La CFO. El Consejo. El Departamento Legal. Carta certificada incluida. Una vez que esto salga, dijo Sergio, no hay vuelta atrás. Asentí. Lo sé. El viernes llegué a la oficina como siempre. Café. Logs del sistema. Todo perfecto. 99,9% de uptime mensual. A las 9:15 me llamaron desde la oficina del CEO. Marcos, el señor Klein necesita verte inmediatamente. Entré. Eduardo estaba de pie, móvil en mano. ¿Qué demonios es esto? Me lanzó el papel encima del escritorio. El aviso de revocación, respondí. Está bastante claro. No puedes hacer esto. Sí puedo. Violasteis el contrato. Se puso rojo. ¿Vas a parar toda la empresa? Estoy haciendo valer mi propiedad intelectual. Te vamos a demandar. Mis abogados ya revisaron todo. Salí sin esperar respuesta. Volví a mi escritorio. A las 4:42 hice copia de mis archivos personales. A las 4:46 entré al backend. Cambié el estado de la licencia. Inactiva. A las 4:47 de la tarde exactas, el acceso se cortó. Pantallas congeladas. Procesos detenidos. Voces alzándose. No miré atrás. Mi teléfono no dejó de sonar. No contesté. Salí del edificio a las 5:20, mientras el caos estallaba detrás de mí. Me fui a casa, pedí comida y encendí la televisión. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. El sábado por la mañana, Sergio me envió un enlace. Las acciones de Elix Group caen un 35% tras fallo total del sistema. El domingo ya era un 60%. Correos. Mensajes. Llamadas. Periodistas. Ignoré todo.
El domingo por la tarde llegó el email del consejo. Solicitud urgente de reunión. Lo reenvié a Sergio. Están listos para negociar, dijo. Ahora empieza lo interesante. El lunes por la mañana no fui a la oficina. No porque no pudiera, sino porque no tenía sentido. El sistema estaba detenido y yo ya no trabajaba allí en términos prácticos. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto, leyendo titulares que no dejaban de multiplicarse. Fallo tecnológico paraliza operaciones de Helix Group. Inversores en pánico tras colapso interno. Clientes evalúan demandas por incumplimiento. A media mañana, Sergio me llamó. Están perdiendo entre 4 y 5 millones diarios, dijo. Multas, contratos detenidos, penalizaciones. El consejo está desesperado. ¿Y Eduardo? Sergio soltó una risa seca. Encerrado con abogados. Nadie contesta por él. Ese mismo día, Luis me llamó. No al número de la oficina. Al personal. Marcos, ¿qué hiciste? Ejercí mi contrato. La empresa está paralizada. La nómina está bloqueada. La gente está entrando en pánico. Cerré los ojos. Luis, me dijeron que no era crítico. Que solo era el tipo de sistemas. Silencio largo. Eso fue una estupidez imperdonable, admitió. Pero hay 400 personas aquí. Lo sé. Y no debería haber llegado a esto. Pero llegó. El martes, Sergio y yo redactamos nuestra oferta. No fue impulsiva. Fue calculada. Licencia única por $8 millones. 2 millones anuales de ahora en adelante. Restauración completa de mi compensación, más un aumento sustancial. Contrato blindado. Y una cláusula final. La salida inmediata de Eduardo Klein. Ese último punto va a doler, dijo Sergio. Entonces lo entenderán, respondí. Enviamos el documento a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde pidieron una reunión presencial. El edificio de Helix parecía otro lugar. Seguridad nerviosa. Empleados susurrando. Teléfono sonando sin parar. Entramos Sergio y yo. El consejo completo estaba allí. 8 personas. Eduardo sentado al fondo, ojeras profundas, traje arrugado. El presidente del consejo, Ramón Ibarra, tomó la palabra. Estamos en una crisis grave. 4 días sin sistema. Valor de mercado destruido. Demandas en camino. Sergio deslizó nuestra propuesta sobre la mesa. La leyeron en silencio. Eduardo explotó. Esto es extorsión. No, respondió Sergio con calma. Es una licencia. Son libres de rechazarla y desarrollar su propio sistema. Todos sabían que eso era imposible. Ramón me miró. Marcos, queremos disculparnos. No supimos proteger tu trabajo. Acepto la disculpa, dije. Pero no restaura el daño. ¿Es imprescindible la salida de Eduardo? Preguntó una consejera. Él creó esta situación, respondí. Cada dólar perdido es consecuencia directa de su decisión. El consejo votó. 6 manos levantadas. Eduardo quedó fuera. Firmamos los contratos al día siguiente. El dinero llegó a la cuenta fiduciaria. Las cláusulas quedaron selladas. La renuncia de Eduardo se hizo pública como decisión personal. A las 10:47 de la mañana restauré el acceso. Las pantallas volvieron a la vida. Los procesos se reanudaron. La empresa respiró. Ese día las acciones subieron un 40%. Volví a la oficina el lunes siguiente. La gente me miraba distinto. Algunos con alivio. Otros con respeto. Mi equipo me aplaudió cuando entré. Luis me dio un abrazo corto. Nos salvaste. Me salvé, respondí. Vosotros solo estabais en el radio de impacto. El nuevo liderazgo cambió cosas. De verdad. Mi equipo creció. Los salarios se ajustaron. Ti dejó de ser invisible. 6 meses después, la empresa estaba estable. No intacta, pero viva. Yo licencio el sistema a otras compañías. He pagado mis deudas. He invertido con calma. Duermo tranquilo. A veces alguien me pregunta si me arrepiento. Nunca. Porque aprendí algo tarde, pero a tiempo. Si construyes el corazón de una empresa, no eres solo el tipo de sistemas. Eres el latido. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.